Del 18 al 21 de octubre se ha celebrado en IFEMA una nueva edición de FIA, la Feria Internacional del Autobús y del Autocar, organizada por IFEMA Madrid, donde se puso de manifiesto el importante avance de este sector en la automoción, en la implantación de nuevas tecnologías que implican mayor seguridad en los vehículos y una clara apuesta por la descarbonización, donde la electricidad y el hidrógeno tienen un papel muy relevante. Hoy conoceremos la progresión de estos avances con la participación de responsables y empresas presentes en la feria. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues hoy aquí en Ruta 2025 abordamos un sector importantísimo en el mundo de la automoción como es el del autobús y el autocar. Un sector en el que todos participamos de ello. ¿Quién no ha cogido un autobús? ¿Quién no ha hecho un gran viaje, un largo viaje, un corto viaje en autocar? Todos sabemos efectivamente de la existencia de estos vehículos, pero a lo mejor lo que no tenemos tan claro es cómo están evolucionando, hacia dónde van y qué energías o qué alternativas se están buscando o se están desarrollando para, bueno, pues para hacerlos todavía más ecológicos. Como hemos dicho, recientemente se ha celebrado la FIA, la Feria Internacional del Autobús y del Autocar, en Madrid, en IFEMA, y contamos con la presencia de 3 empresas y organizadores implicados en esta feria. Voy a empezar a presentar a nuestros invitados de hoy. David Moneo, director de IFEMA Movilidad. David, bienvenido. Hola, Chema. Un placer tenerte, director de IFEMA de Movilidad, organizador de todos los salones que tienen que ver con el mundo de la automoción. Te tengo que preguntar, ¿cómo está acabando este año en este sentido, en el sentido de las ferias, de los eventos tan importantes como son? Bueno, en general IFEMA ha conseguido este año llevar a cabo todo su calendario ferial. Hemos celebrado, a principio de año celebramos Fitur, que fue un éxito, y durante todos los meses, pues según se ha ido calmando el tema COVID, pues hemos ido recuperando los niveles prepandemia. Va a ser un cierre espectacular. Realmente la última feria potente fue la de Fruit Attraction y esta última que ha sido la de la Feria de Autobuses y Autocares, que también ha sido un éxito. Y bueno, podemos decir que IFEMA recupera la normalidad. Qué falta hace, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, porque es fundamental para la Comunidad de Madrid, es muy importante para España el recuperar esta actividad congresual y ferial. Sabremos qué opinan los participantes en esta última feria de la FIA, es importante, tan sí. importante para el sector, y contamos con ello además con la presencia de 2 de estos representantes en la feria. Por un lado tenemos a Juliette Barrios, que es responsable de marketing en VDL Bus & Quads España. Juliette, bienvenida. Muchas gracias, Chema, buenos días. Me interesaba, yo creo que nos va a interesar a todos un poco tu presencia hoy aquí, porque aparte de ser responsable de marketing, como decimos en VDL, estuviste también con Rental Bus en la feria, que yo creo que lo hemos abordado. Bueno, el tema del alquiler de vehículos no es un tema muy recurrente en negocios de televisión o en Ruta 2025, pero me parece interesantísimo saber hacia dónde va, hacia dónde se proyecta en este sentido el campo del alquiler en autobuses y autocares, que claro, cuando uno habla de alquiler en automoción piensa en coche. O sea, no me alquilo un coche, voy para acá y para allá. Conoceremos un poquito, por eso tu presencia aquí yo creo que va a ser importante y satisfactoria, más como se suele decir, ¿no? O sea, que bienvenida y, muchas gracias. Y hablaremos de todo esto. Gracias. Y nuestro tercer invitado de hoy, Ángel Luis Estrella, responsable de Carsan España. Bienvenido. Muchas gracias, Chema. Buenos días. Muy reciente esta colaboración con Carsan, empresa líder mundial, sobre todo en Europa, muy implantada también, y ahora en España. Este mismo año, ¿no? Habéis estado... Bueno, nuestra aventura con Carsan empezó pues hace 2 años, en plena pandemia. Lo que pasa es que empezamos como un importador, como una empresa privada, implantando la marca en España, y lo que se ha sucedido es que ahora, aprovechando la FIA, un evento de la magnitud de FIA, pues Carsan ha comunicado que adquiría la parte mayoritaria del accionariado de nuestra empresa, y entonces pasamos a ser Carsan España, una compañía filial. Pero vamos, nuestra aventura con Carsan lleva ya pues más de 2 años. Integramos un poquito en ello porque estuvimos en la rueda de prensa de que se celebró en IFEMA, Sí.
en este salón de la FIA con Karsan y estuvieron diciendo cosas muy interesantes. Hablaremos de la electricidad y del hidrógeno, que recientemente, aquí en Ruta 2025, hemos abordado, hemos tenido un pequeño enfrentamiento, sin ir más allá, entre la electricidad y el hidrógeno, a ver por dónde iban. Evidentemente la electricidad se lleva la palma porque todas las apuestas que se están haciendo son en base a fomentar la movilidad eléctrica, pero hay un apartado como es el hidrógeno que quedó claro además que está desarrollándose mucho en vehículos industriales. Hablaremos de ello también. David, tengo que empezar a preguntarte desde la organización, desde IFEMA, se ha celebrado recientemente la FIA. ¿Cómo estáis viendo el sector desde una organización como es IFEMA, involucrada en todo tipo de eventos, efectivamente, sobre todo en el mundo de la automoción? El sector del autocar, del autobús, ¿cómo se ha visto después de esta feria? A ver, después de FIA se ha visto un sector que sale reforzado después de esta crisis. FIA era una feria muy querida, es una feria muy querida por el sector y llevaba más de 5 años sin celebrarse, por motivos varios. Desde el año 17 no se celebraba, luego llegó la pandemia, estaba prevista para el año 20, en el año 20 fue imposible, en el año 21, y surgió la oportunidad de celebrarla en el año 22. Es un sector que ha estado muy castigado durante la pandemia. Sabemos que la movilidad fue uno de los aspectos que primero se limitó con los confinamientos y posteriormente. Y dentro de todos los sectores que tú sabes que tocamos en IFEMA, que tocamos el automóvil, tocamos lo que es la gestión de la movilidad, la postventa, tocamos el sector de la moto, pues realmente yo siempre digo que es el que peor ha salido parado, ¿no? Y en estos momentos está empezando pues a recuperar niveles, sobre todo en el transporte urbano, a recuperar niveles previos a la pandemia. En la parte discrecional todavía le cuesta mucho, pero realmente el autobús es un sector clave para la movilidad en España. Estás dando datos importantes. Yo tengo aquí apuntado, porque claro, a mí me gusta hablar de cifras positivas, sobre todo después de la pandemia, porque llevamos una temporada que es que todos son dificultades. Pasamos una pandemia, luego resulta que la crisis de los microchips, de la producción, afecta tantísimo que el mercado se viene no abajo, porque es complicado que se vaya abajo, pero sufre un montón. Yo tengo aquí apuntados, ha habido un importante crecimiento superior al 57% en el primer trimestre de 2022, que luego llegó en este segundo semestre hasta más del 30% de incremento. Pero, Ángel Luis, tú nos decías un dato antes de empezar el programa de una caída espectacular del sector, sobre todo en autocares, del 80%, mencionábamos o algo así. O sea, cualquier recuperación es buena, ¿no? En sí, este caso. Evidentemente, cualquier recuperación es buena, pero como comentaba antes también David, lo que es el transporte, lo que vulgarmente conocemos como autocar, el interurbano y también el transporte discrecional, se ha visto tremendamente afectado con la pandemia. El transporte urbano, bueno, le ha afectado, pero no ha sido una incidencia tan grande, pero bueno, afortunadamente poco a poco los números se van recuperando. Bueno, Juliet, sí, nosotros, aporto un poco a eso que está comentando Ángel. De hecho, estuve mirando cuál ha sido el cierre de matriculaciones de enero a septiembre en acumulado y efectivamente, pues cuando miras los datos, pues son datos alentadores porque ha crecido un 30% con respecto al mismo periodo del año 2021. Sin embargo, yo tengo que decir que cuando comparas con un año anterior a la pandemia, como es el año 2019, realmente estamos todavía casi a un 40% por debajo de las matriculaciones. Las empresas hacéis quiero decir, la pandemia ha influido tantísimo que ¿os atrevéis a hacer estas comparaciones con 2019? Sí, Chema, es necesario porque si quieres pensar en positivo tienes que mirar lo que está ocurriendo con respecto a 2021 y con respecto a 2020, porque es cierto que estamos creciendo y eso es un aliciente para el sector, pero no es suficiente porque nosotros tenemos que mirar los datos que teníamos anteriores a la pandemia y cierto es que el año 2019 fue un año también un poco fuera de lo normal porque fue un año en récord de matriculaciones, pero realmente sería el objetivo, lo que todos los fabricantes y carroceros de este sector queremos llegar, es volver a recuperar los niveles prepandemia. Pero efectivamente el sector discrecional, como bien ha dicho Ángel,
ha sido uno de los más afectados, hemos caído casi a un 80%, y yo he de señalar que en las matriculaciones todavía estamos viendo datos que realmente están dando un poco de falsas matriculaciones, porque nosotros los fabricantes hemos afrontado pues 2 años, y Ángel lo puede confirmar, en el que hemos tenido 3 listados de derogación, pues son pues un listado de bastidores que a partir de cierta fecha no pueden ser matriculados más en España. En primer lugar, por el reglamento 107/05, que nos afectó a todos los fabricantes. En segundo lugar, por los motores OBD-C. Todos los motores OBD-C no se pueden matricular en España. Y por último, el reglamento 118/01, que de hecho acaba de expirar ahora mismo el mes anterior. Y pues todos los fabricantes que estamos en el sector hemos tenido que hacer matrículas y forzar matrículas. Es decir, que aún así estamos mirando matriculaciones que no son reales y que son forzadas por el tema de los listados de derogación. Aprovecho para preguntaros, ahora voy contigo. No, sí, yo estoy tranquilo, Chema, no te preocupes. No, aprovecho para preguntaros si acabaremos el año creciendo de forma normal o, como dice Juliet, con este tipo de matriculaciones así un poco forzadas. Nuestro caso es un poco distinto, primero porque somos una empresa muy joven y claro, nuestro histórico es, nosotros nacemos en plena pandemia, con lo cual crecimientos, cifras anteriores nuestras, quiero decir, a la pandemia, pues no hay ninguna. Por otro lado, nuestro foco es prácticamente 100% transporte urbano, que ha sido uno de los menos afectados. Y encima transporte urbano eléctrico y desde hace 15 días hidrógeno, pero quiero decir, es completamente distinto. Sí es verdad que nos hemos visto afectados por algunas de las cosas que ya he comentado, hemos tenido que hacer alguna adaptación de fin de serie, porque tienes algún coche que no te cumple el reglamento y tienes que decir, oye, que ya lo tengo hecho aquí, tienes alguna matriculación, pero por la juventud de la compañía han sido temas mínimos. En cualquier caso, esperemos que este 2022, aunque sean ese tipo de matriculaciones un poco más... El tema está sobre todo en las fechas de entrega, ¿no? Que las fechas de entrega, estamos hablando de fechas de entrega de 1 año, y porque la crisis de suministro y de toda la carencia de semiconductores en el sector nos ha afectado mucho a las matriculaciones de vehículos nuevos. Es decir, que eso es un hecho. Así que, por un lado, nuestro sector y nuestros clientes se han recuperado grandemente después de la pandemia, porque la movilidad ha cambiado después de la crisis del COVID, y eso es un hecho. La población está envejeciendo y mientras más viejos somos, más reticentes somos a coger un avión y cruzar el Atlántico, y nos queremos quedar pues en el mercado nacional, que es lo que conocemos, y más ahora si hay un COVID por ahí que no queremos de ninguna manera afrontar. Entonces el turismo ha dado un repunte tremendo y nuestros clientes están muy contentos por ello, pero nosotros pues no podemos respaldarle con vehículos porque no tenemos vehículos nuevos. Claro, es que al final este tipo de crisis, como la de los microchips, la de los componentes que son necesarios no solo para la automoción sino para todo, pues efectivamente de alguna forma tiene que afectar. Pero bueno, hay cifras positivas, el mercado sigue creciendo y las expectativas también son buenas, David. Después de haber celebrado esta feria, después de ese tiempo que te has mencionado de no celebrarse, al final de la feria, como decimos, las expectativas son buenas de cara al próximo año. Hay buen ambiente, como se suele decir, ¿no? en el sector para seguir avanzando en el tema, sobre todo de salones. A ver, sabes que tenemos que distinguir un poco cada uno de los segmentos de la movilidad, pues tiene su problemática, ¿no? Como ves un poco, tanto la parte más de coches como la de motos como la de autobuses, al final hay un denominador común que es la falta de componentes, ¿no? El problema de abastecimiento que se ha dado especialmente en el automóvil. Julieta hablaba de 1 año de entrega de un autobús, pero es que hemos tenido casos en el sector de automoción donde vehículos utilitarios que se entregaban de una semana a otra, pues tenían plazos de entrega de 1 año, ¿no? Sí, no, y siguen. Y siguen todavía. Entonces, eso desde el punto de vista de la organización de ferias, pues nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño. Este año, de hecho, teníamos que haber celebrado el evento del automóvil en Madrid, el gran salón del automóvil, lo que nosotros llamamos el Madrid Car Experience, ¿no? La experiencia de automoción, y no hemos sido capaces porque las marcas no tenían stock, no tenían vehículos. ¿Ha pasado lo mismo también aquí en la FIA? ¿Ha pasado algo parecido? ¿Que hayan faltado marcas importantes falta de eso? Han faltado marcas. Aquí realmente se han dado 2 circunstancias. Se ha dado una circunstancia de la industria española está muy tocada. Sabes que en la industria del autobús y el autocar, la parte de carroceros en el norte de España, hay una industria muy potente, y esa industria pues se ha visto muy afectada. Están viviendo de muchos de los ICOs, unos ICOs que hay que devolver y que todavía, pues debido a
a esa falta de recuperación del mercado que comentaba Juliet, que ya este verano se ha empezado a ver, pues han empezado a hacer pedidos, pero tienen ahora un problema de abastecimiento. Entonces, eso lo hemos notado en FIA. La feria estaba a punto de no celebrarse debido a ese problema. Lo que pasa es que, bueno, pues el sector tenía muchas ganas de feria. Eso te iba a decir, porque Claro. al final hay ganas de celebrar este tipo de eventos. Hace poco se celebró este nuevo salón del Caravan Campering Car Sí, en Madrid. que efectivamente también faltaban marcas importantes, pero no porque no quieran estar, sino porque es que no tienen el producto necesario. Pero bueno, al Yo final, creo que hay ganas y el sector lo agradece. Yo creo que la gente pues, ha agradecido FIA y lo ha visto como un apoyo de los fabricantes que hemos estado, pues porque necesitan volver a retomar las ganas y las fuerzas de volver a estar bueno, yo en creo que acción. en todos los aspectos, ¿no? Porque Sí. es que esto de la pandemia nos ha dejado un poco tocados, ¿no? Sí, Y tenemos sí. ganas. Tú has dicho una cosa que no sabía yo. Digo, qué raro que ya no tenga ganas de cruzar el charco. A lo mejor, claro, es que ya me hago mayor, ¿no? Pero a que cada vez tienes menos ganas. No, ya es verdad. La es movilidad verdad ha cambiado, eso es un pero hecho. ya le doy un sentido, por lo menos, ¿no? Hasta las zonas rurales, la gente se mueve a las zonas rurales. Esto no pasaba antes de la pandemia. Hablamos de este crecimiento, esta recuperación en el mercado español, pero y a nivel europeo, ¿cómo están nuestros vecinos europeos en el sector del autobús y del autocar? Chema, España es de los 5 países más importantes en el mercado europeo. Está Francia, Reino Unido, Italia, España, pues somos los 5 grandes. Y lo que ocurre en España es fiel reflejo de la realidad de Europa. Lo mismo que puedes hablar con nosotros es lo que te puede contar cualquier fabricante. Efectivamente, pues en el sector de los urbanos, el segmento de los urbanos y el segmento de los cercanías han sido los menos afectados por la pandemia, pero el segmento discrecional ha tocado fondo. Ha tocado fondo. Desde Karsan, a ver, una empresa muy presente a nivel mundial, en Europa, ahora en España también, introduciéndose. ¿Cómo se ve el mercado español desde fuera? Bueno, pues, para apostar por él. Coincido plenamente con lo que decía Juliet, y es que los países que ha citado es en los que ahora mismo Karsan tiene o está abriendo filiales. O sea que ha hecho un pleno, parece que lógicamente el enfoque que tenemos todos los fabricantes es muy similar en implantarnos en esos países que son totalmente estratégicos. Y en particular España, pues para el mercado del autobús y del autocar es uno de los mercados clave. Si no, pues siempre está entre los 2-3 primeros mercados. Os iba a preguntar, ¿qué posición? Porque eso, a ver, al final acaba siendo toda una competición. Entonces, ¿en qué posición estamos ahí? Entre los 2-3 primeros no está mal, ¿no? Depende un año con otro, sí, sobre todo. ¿Qué mercado es el más Yo potente? me uno a Ángel también. Nosotros somos nuevos en el mercado español. Nosotros abrimos filial en el año 2018, en enero de 2018. Sí. Es decir, lo que te ha contado Ángel es fiel reflejo de la realidad nuestra. Y VDL, Bus & Coach, ha apostado por el mercado español porque efectivamente es uno de los mercados principales para ellos como cartera, de los mercados más grandes. Estamos hablando de un volumen de 3.500 vehículos matriculados entre todos los segmentos, microbuses, pues Intercity y City. Y pues efectivamente es un mercado muy atractivo. Pues en el eléctrico pues cada vez hay más y más y más presencia. Eso se nota en que hay cada vez más oferentes en el segmento del eléctrico y pues cuando un segmento se hace atractivo pues vienen muchos, es normal. Sí, yo creo además que es que el autocar y autobús parece que lo tratamos como un solo sector, pero realmente son casi como sectores distintos. El mercado del discrecional, el mercado de larga distancia es distinto del urbano. Incluso cuando hablamos del urbano, los jugadores que hay entre lo que es el urbano tradicional, cuando hablamos de un autobús diésel o incluso híbrido, con lo que es el autobús de cero emisiones, yo creo que han cambiado los jugadores, ha cambiado la forma de plantear las cosas. Estamos hablando de un mercado que se mueve con una velocidad tremenda. Hablo sobre todo del tema del urbano, hasta el punto que ha cambiado el escenario, han cambiado los jugadores. Hasta los segmentos, el segmento de midibuses, que es un segmento dentro del sector, es un segmento que los fabricantes cada vez vemos con más perspectiva estratégica, porque hay un segmento que se ha hecho sumamente interesante después de la crisis de la pandemia, que es justo el que hay entre 25 plazas y 35 plazas. Es un segmento en que hay muy pocos fabricantes metidos y que es un segmento muy atractivo porque el turismo ha cambiado y en vez de moverte en grupos de 50, 55 pasajeros, en autocares grandes, pues se mueven en grupos más reducidos. La verdad es que estamos recibiendo información así muy actual y muy evidente, ¿no? del sector del autobús y del autocar y el microbús que también entra en juego. Absolutamente. Lo que dice Juliet es que es
clave ahora mismo. Nosotros, por ejemplo, es un sector, el minibús, donde nos movemos. Nuestro autobús estrella, de hecho, es un autobús de 48 plazas y que antes hablabas de Europa, pues que ahora mismo, por ejemplo, ha sido el que han escogido para toda la ciudad de Luxemburgo, con 100 y pico unidades. Quiero decir que está cambiando absolutamente. David, en esta pasada edición de AFIA también presente la postventa, importante, como siempre, ¿no? Porque al final nos gusta hablar de modelos nuevos, vehículos nuevos, empresas que apuestan y tal, y la fabricación y tal, pero al final la postventa es la que tiene que responder ante todo esto. Si crece el mercado, la postventa tiene que estar preparada. ¿Cómo ha sido su presencia en esta FIA? Pues la verdad es que por primera vez en una edición de FIA la postventa ha tenido un papel protagonista. Al final, dentro de todas las ferias que nosotros manejamos, pues intentamos generar sinergias entre ellas, ¿no? Estamos hablando de movilidad, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de personas. Y la postventa, pues sabes que tenemos Motortech, que Motortech es una feria importantísima en el sur de Europa de todo lo que es el aftermarket, y el vehículo industrial y el autobús tienen un papel importante. Y en esta FIA 22 pues hemos tenido varias jornadas relacionadas con la postventa, el mantenimiento de flotas. Ten en cuenta que el visitante principal es el operador, es el flotista, y la mayoría de los flotistas tienen integrado en su empresa el mantenimiento al menos básico de los autobuses de su flota. Entonces, para ellos es muy importante que realmente en FIA no solamente puedan ver vehículos, sino también puedan ver toda la industria auxiliar, puedan ver todas las empresas de postventa y puedan hablar realmente de los problemas relacionados con la gestión del mantenimiento de las flotas. Bueno, la pregunta buena para el fabricante Sí, es esa dependencia sí. de la postventa, ¿no? Sí, justo lo que comentaba ahí, para nosotros ha sido una puesta en escena maravillosa, porque nosotros además hemos cambiado de estructura comercial, y en vez de adoptar una estructura convencional en la que desde el fabricante pues vendes a todos los clientes, pues hemos intentado expandirnos a través de agentes. Pues tenemos expandido lo que llamáis en otros sectores concesionarios, pues son agentes que representan oficialmente a la marca en cada una de las zonas, y pues en esa zona atiende el tema comercial y también la postventa. Y la postventa pues la hemos reforzado con un importador oficial de recambios, recambios nuestros VDL, pero que también trabajamos con otras marcas, trabajamos con ZF, trabajamos con Bosch, trabajamos con muchas marcas del sector, y trabajamos con RS Turia, que también ha estado presente en la feria y estaba también con un stand, y pues para nosotros ha sido perfecto. Es una puesta en escena que además aposta, hemos estado cerca de RS Turia y con todos los agentes ahí presentes, pues para dar a conocer al mercado que nuestra estrategia comercial y de distribución de recambios ha cambiado. Bueno, vosotros además, como he dicho al principio, estabais también con Rental Bus, que ahí sí que tiene que tener un papel importante en la postventa. Bueno, autobuses de alquiler, es que la verdad me llama la atención lo de los autobuses de alquiler. Bueno, autocares de alquiler. Autocares de alquiler. Claro, de momento, autocares de alquiler no son autobuses. Claro, eso sí. Aquí, claro, gracias, Chema, a alguien que lo distinga y quien no lo distingue. Siempre a la palabra autobús, pero en este caso autocares de alquiler, sí. Claro, pasan por miles de manos, o sea, son diferentes. Ahí el mantenimiento tiene que ser clave. Sí. Pues Rental Bus, la verdad, no es por echarle flores a la marca, pero sinceramente hemos cambiado un poco el mercado. Y todos los fabricantes hablan de Rental Bus porque ha sido una idea bastante novedosa, es una idea que viene de otros sectores. En el sector de automoción pues el alquiler funciona fenomenal, y de otros sectores pues como en camiones, en semirremolques, en maquinaria, en otros sectores que ya está más que probado el funcionamiento del alquiler, pues en este sector faltaba profesionalizar el servicio, y pues que todos los fabricantes tenemos que entender que hay mercado para todo. Cuando hablas con muchos te dicen, pues es que al final el alquiler pues mata la venta. No, hay cliente para todos, Chema. Es increíble. Nosotros teníamos inicialmente la idea pensada de que pues que un cliente tiene que definir cuál es su flota y pues pensar que pues con vehículos de alquiler puede cubrir sus picos de demanda estacional, porque el sector nuestro es un sector en que hay muchísima demanda estacional, y siempre teníamos concebido de que Rental Bus iba a ser pues una gran ayuda posterior a la pandemia, donde los clientes están de ICOs y de financiación pues hasta más no poder, y que Rental Bus les daba la posibilidad de decir, vale, pues tengo controlado mis costes y en un único precio pago un único
único precio está incluido todo, mantenimiento, reparación, ITV, tacógrafo, todo. Que es lo habitual, ¿no? Y claro, pensábamos que los clientes iban a utilizarlo solo en los momentos de estacionalidad y pues está pasando que hay muchos clientes que justo han invertido la idea que teníamos inicialmente y que están utilizando los servicios de los autobuses de rental bus para cubrir sus servicios habituales y su propia flota para cubrirla en momentos de picos. Luis, es increíble. No sé si por vuestra parte también echáis flores al tema del alquiler del autocar. Ella ha hecho una precisión que creo que es muy importante, y es la distinción entre autocar y autobús. Normalmente el autobús, el vehículo urbano, como funciona por concesiones, salvo casos muy puntuales, que a lo mejor pues un operador, porque ha tenido un problema de que, pues yo que sé, ha tenido un accidente en una unidad y necesita rápidamente pues cubrir un hueco, pero el alquiler no suele ser una fórmula que se utilice en el vehículo urbano. Ha habido algún concurso, ahora me viene a la cabeza Sevilla, Bueno, que han ido a lógico renting. también, ¿no? Sí. Que no vaya por ahí. En cambio, el autocar sí que... Eh, El autocar sí, lo que pasa... ¿Prevéis que esto puede ir hacia arriba, el tema del alquiler del autocar? Sí, al final todo lo que sea renting, de hecho hay muchos operadores que cuando hablamos en el mercado del vehículo eléctrico, hay operadores privados que todo lo que sea tener un coste repartido a lo largo de toda la vida del vehículo, pues les interesa bastante. Entonces yo sí preveo que vaya a ser algo que Vamos crezca. a cambiar, como se suele decir, de tercio, porque si hay algo evidente que se ha reflejado en esta feria de FIA ha sido la presencia del vehículo eléctrico. Autobuses y autocares, en este caso. Ahí sí que no hacemos demasiada distinción. ¿Vosotros os ha llamado la atención esta presencia de tanto vehículo eléctrico o tanto autocar y autobús eléctrico en la feria? A ver, desde la última edición del 17, desde luego Bueno, ha habido un desde la cambio última, sí, claro, de brutal, eso. ¿no? Pero yo el otro día en una entrevista decía que el sector del autobús y el autocar es uno de los que más ha invertido y más ha cambiado tecnológicamente hacia modelos de bajas emisiones. Ya no solamente las motorizaciones de combustión interna, sino la aparición de los vehículos eléctricos. El ejemplo lo tienes en la MT. Su gerente estuvo allí en FIA. Y él es un convencido de la importancia del vehículo eléctrico en su flota y de hecho nos comunicaba que en cuestión de 2 años, 3 años, toda la flota de Madrid de la MT de transporte público va a ser 0 emisiones. Y bueno, pues en la FIA pues, se veían más vehículos eléctricos y a gas y a hidrógeno que realmente de combustión. Entonces eso es un claro ejemplo de cómo ha evolucionado el sector. Estuve lógicamente allí en la feria, estuve disfrutando de todo lo que había expuesto allí y me llamaba mucho la atención, es verdad, lo de ver tanto autocar eléctrico y tal, además que son una pasada, de bonitos y de espaciosos, que por cierto, vamos a abordar este tema porque en la rueda de prensa que hizo Karsan allí, ahora hablaremos también de lo de hidrógeno, que dijeron datos que me llamaron todavía más la atención, pero había una cuestión importante y es que dices, bueno, el vehículo, un autocar eléctrico, autobús eléctrico, resulta que tiene un montón de ventajas añadidas, aparte de 0 emisiones, 0 contaminación, el espacio que se consigue para los pasajeros, para el confort de los pasajeros, ha cambiado también, ¿no? Ha mejorado bastante en este sentido. Sí. Bueno, vosotros, perdona, habéis presentado el IATA, ¿cómo lo llamáis? El nuevo... El EATA, el hidrógeno. El EATA de hidrógeno, que, bueno, características como las en espacio y en confort, como las del eléctrico, ¿no? Sí, de hecho es un autobús, se puede decir que es un autobús eléctrico, lo que pasa es que la electricidad, en lugar de ir almacenada en unas baterías, la va produciendo una pila de hidrógeno y eso es lo que esa electricidad alimenta el motor eléctrico. Quedaba hasta bonito por arriba, por el techo puesto, parece una nave espacial. La verdad es que el gusto que tuvieron la gente de Karsan han hecho un vehículo que es un vehículo muy vistoso. Se presentó en la feria en la IAA en Hannover y el segundo punto del mundo donde ha venido el vehículo ha sido aquí a la FIA. Y comentabas el vehículo eléctrico, ventajas, desde mi punto de vista, muchísimas. Primero, ya no hablamos del tema de lo que son 0 emisiones, 0 ruido, que también la contaminación acústica es un tema muy importante, el espacio, pero es que a nivel del operador, el mantenimiento de un vehículo eléctrico comparado con el mantenimiento de un vehículo de motor de explosión es que no tiene absolutamente nada que ver, es que es la noche y el día. En general, ni en coches, ni en motos, ni en nada que se relacione la combustión con el eléctrico. Y luego incluso a nivel del precio del combustible, que en un explotador es uno de los costes fundamentales,
a pesar de que estamos oyendo continuamente que el coste de la electricidad está subiendo mucho, pero todavía el diferencial que existe con el gasóleo es brutal. Juliet, vosotros desde VDL, la Sí, apuesta por el eléctrico es absoluta. brutal, sí. Nosotros, de hecho, somos líderes en Europa. VDL tiene Citea, que es un vehículo eléctrico, y tenemos un hito que son 200 millones de kilómetros recorridos en autobuses eléctricos. Tenemos en 77 ciudades nuestro Citea y pues tenemos casi un 30% de cuota de mercado en Europa. Todavía nosotros no hemos empezado en España. De lo que es Europa, de la parte que nos concierne a nosotros, están primero en Italia y en Francia, y es cuestión de tiempo que nosotros entremos con el eléctrico en España. No, la presencia en la FIA era impresionante desde el vehículo eléctrico. Pero vamos a hacer un poquito de hincapié en el hidrógeno, porque aquí, como decimos, recientemente hemos tenido un programa en el que hemos debatido un poquito sobre la electricidad, sobre el hidrógeno en coches, concretamente, que el hidrógeno parece que todavía le queda bastante camino por recorrer, sobre todo con la ayuda que está recibiendo el vehículo eléctrico, el coche eléctrico en este caso, pero resulta que... Vuelvo a la rueda de prensa de Karsan del otro día. En Karsan, por ejemplo, llegaron a afirmar que para el 2030 posiblemente la flota de vehículos de hidrógeno supere a la del eléctrico, concretamente en esta marca. ¿Hasta ese punto se está avanzando en el hidrógeno? Bueno, la verdad es que el tema del hidrógeno nosotros lo planteamos como una alternativa a un plazo un poquito más largo que el eléctrico. Evidentemente, ahora mismo lo que está presente y lo que está pidiendo todo el mundo es el eléctrico. Por eso nuestra marca apuesta muy fuerte y yo creo que ahora mismo somos la única marca que planteamos toda la gama de productos desde 6 a 18 metros, siendo líderes además a nivel europeo, tanto en el vehículo de 6 metros como en el de 8 metros, lo que es mini y midibus. Y el hidrógeno, fíjate, yo creo que la pregunta muchas veces, más que al fabricante de autobuses, estamos muy dependientes del creador de la infraestructura. El otro día había en ATUC, bueno, pues había esta pregunta que surge siempre, ¿no?, de eléctrico, hidrógeno, hidrógeno eléctrico, y parece que hay una bastante... Bueno, pues las opiniones son bastante coincidentes en que a corto plazo el eléctrico es lo que va a funcionar y el hidrógeno depende mucho, estamos muy pendientes de lo que haga el creador de la infraestructura, como digo, porque al final si tú puedes poner todos los autobuses que quieras, pero si no te ponen el hidrógeno... Claro, nos pasa en general en el mundo de la automoción. Al final pecamos de esa falta de infraestructura para darle todavía más relevancia, en este caso al vehículo eléctrico. Ya no te digo nada de hidrógeno que el otro día sí que es verdad que surgió una palabra nueva que era la hidrogenera. Hablamos de gasolinera, de electrolinera y también de hidrogenera. Claro, ya se amontona todo un poquito esas formas, ¿no?, de repostaje y de hacer. David, dentro de FIA, esta presencia del vehículo eléctrico, del vehículo hidrógeno, ya es una tendencia que ya habéis constatado de que esto va a ser así. A ver, yo creo que son vehículos que han venido para quedarse, pero bueno, lo hemos visto en el último Salón de la Moto. La presencia ya de... Es verdad que había como 20 y tantas marcas. Muchísimas, y Vive la Moto lo tuvimos hace 3 años y lo hemos ido viendo en Milán también con el sector de la moto, el sector del automóvil, el Salón de VO, el último que celebramos, la presencia ya de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de segunda mano. Bueno, yo creo que es una tendencia que ha venido para quedarse. Está claro que el hidrógeno, como comentaba Ángel, al final tiene un problema, sobre todo en la generación, ¿no?, porque al final el hidrógeno necesita pues mucha energía, y esa energía tiene que ser de fuentes renovables, porque si no, pues bueno, estaríamos un poco haciéndonos trampas al solitario, ¿no? Y en la parte de vehículo industrial, pues también hay mucha esperanza de que sea el hidrógeno, ¿no? Entonces vemos que es una tendencia, una presencia en ferias, una presencia en salones, pues ya del vehículo eléctrico y del vehículo movido con hidrógeno y con gas que va a ser predominante, ¿no? Como siempre, nos vamos quedando sin tiempo aquí en Ruta 2025, pero no quería terminar el programa sin abordar un tema importante, como es el de la compra, el de la financiación, el de la adquisición de estos vehículos. ¿Qué es lo que más está? Ahora hablamos mucho del pago por uso, ahí entra en juego el alquiler del autocar en este caso, ¿no? Pero ¿qué modo de compras es el que manda, digamos, el que más se recurre para la adquisición de estos vehículos?
Ahí depende también del segmento en el que hables, porque volvemos de nuevo en el tema del urbano, pues ahí entra que los valores residuales, las marcas, pues muchos en los eléctricos no tienen valores residuales. Y en cambio en el segmento discrecional y en el segmento de microbuses, bueno, pues en algunos casos, pues sí que, no los microbuses, pero sí en el segmento discrecional, en autocares, pues sí que nosotros damos valores residuales. Y de las operaciones que más hacemos son leasing operativo, pues la gente quiere pues una única cuota y despreocuparse de todo lo demás. Y pues con el tema de rental bus estamos viendo que el pago por uso es la tendencia. Es decir, no es una cuota y luego aparco y tengo que pagar gasoil, conductor, pues seguros, tasas. No, es que quiero saber que en una única cuota tengo todo incluido, todos los servicios, y en ese caso pues es el pago por uso, que es una tendencia que vemos cada vez más con más aceptación por parte del mercado. ¿Apostáis por ello también o pensáis que es así efectivamente esta tendencia? Lo que es el segmento del urbano, no por una razón, porque la mayoría del urbano, bueno, siempre detrás de un urbano hay una entidad pública, una administración, que puede haber una concesión privada que la explote, pero todo lo que es un concurso público, pues puede ser la mitad, ahí es una compra directa, hay un concurso público y hacen la compra de los vehículos. Y por la propia ley de contratación no les permite que se hagan acuerdos del tipo de renting o del tipo de leasing a más de 5 años. Entonces la administración está muy limitada y las compras que hace suelen ser lo que es una compra directa por concurso. Bueno, pues en este caso parece bastante lógica, ¿no? Esa compra. Lo que es importante es resaltar un poquito lo que dice Juliet sobre el pago por uso que se está imponiendo. Ahora mismo, se está imponiendo en muchos aspectos, pero en el mundo de la automoción es algo tan evidente que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, ya no entramos ahí en nuevas generaciones, estamos hablando de unos vehículos un poco especiales, ¿no? Pero yo creo que la pandemia también es decir, yo quiero un contrato en el que yo sepa que si tengo servicios, yo invierto, pero si no tengo servicios, yo no tengo que estar pagando una cuota y tener un autobús aparcado por 5.000 euros de cuota, por poner un ejemplo, si no tengo servicios. Entonces, todo el mundo se quiere proteger, es decir, yo me quiero proteger de que no sé cuánto tiempo va a durar, y si no dura, pues entonces quiero saber que pago si tengo trabajo, si no tengo trabajo, no pago. Bueno, No, te iba a comentar que dentro de lo que es el transporte urbano, cuando estamos hablando de pequeñas poblaciones, para evitar ese tema del pago por uso, lo que se está, como no te permite la propia ley de contratación, eso lo que se está yendo es aplicaciones del tipo bus a demanda. Una sería, si me permites, una uberización del servicio, donde con una aplicación pues la gente pregunta cuándo quiere el autobús y al final pues las rutas no se tienen autobuses dando vueltas en rutas vacías, sino que en poblaciones pequeñas pues se adapta el autobús a las demandas de la gente. Curioso, ¿verdad? Todos estos avances que vamos, como dice Julen, la pandemia es que nos ha marcado un montón y nos ha hecho completamente, vivir la movilidad de otra forma. Se habla de esa nueva movilidad, bueno, aquí en IFEMA lo tenemos clarísimo, con tanto salón como se organiza del mundo de la automoción, la nueva movilidad está tan presente que siempre es investigar un poquito hacia dónde vamos, ¿verdad? En este sentido, David. Claro, es que ten en cuenta que por un lado, cuando te metes mucho de lleno en lo que es la movilidad actual y del futuro, pues tienes por un lado la tecnología del vehículo y por otro lado la tecnología de los servicios, ¿no? Que es lo que realmente pues va a dar una nueva movilidad. Lo que comentabais un poco del bus a la demanda. Esto lo hablábamos también con la gente de la MT, con la gente de Consorcio, ¿no? Hay líneas en Madrid que llevan siendo las mismas desde los últimos 50, 60 años, ¿no? Se van moviendo por los mismos sitios, ¿no? Hace falta digitalizar el transporte. O sea, realmente el futuro inmediato va a ser inversiones grandísimas para digitalizar el transporte y realmente hacer que un autobús, porque un autobús eléctrico es carísimo si va vacío, pero también un vehículo movido a diésel, lo importante es que realmente vayan llenos, ¿no? Entonces la movilidad, la digitalización, para mí yo siempre digo, es reducción de emisiones, es un tema ambiental, es un tema de seguridad, porque con el vehículo conectado se va a permitir una reducción importante de la inestabilidad en la movilidad y, por otro lado, la digitalización que nos va a permitir movernos de una forma mucho más eficiente. Nos ha faltado... Sí, eso que comenta, ¿puedo...? Sí, bueno, brevemente, que ya me están diciendo. Ya está, pues en la reducción de emisiones... No, en la reducción de emisiones, como sabéis, hay una propuesta de ley del tema de la reducción de las emisiones y que se pretende reducir las emisiones en un 20% de cara al año 2030, comparado con las emisiones que teníamos en el año 1990.
Y pues yo aquí quiero aportar de que el sector nuestro hay segmentos, como es el caso del discrecional, que todavía la tecnología no ha avanzado en el tema del hidrógeno o en energías alternativas, así que necesitamos todavía los diésel en circulación, y que estamos hablando de que nuestros clientes tienen un parque de vehículos, que estamos hablando de a lo mejor en torno a 20.000 vehículos que están circulando en carreteras españolas con Euro 3 y emisiones Euro 4, que no cumplen con esa reducción de emisiones y que en cambio sí cumplirían si compran los nuevos vehículos diésel, que son las emisiones de los motores OBD. Es un tema que hemos machacado mucho. Pues necesitamos apoyo. También Sí. es un Apoyos, mantra, apoyos y más apoyos. Y Con no los hablamos apoyos ya del existentes no son envejecimiento del parque, suficientes. 11 años me parece de media en el mundo de... Sí, pues, Eso hoy es. tiene 11, Pero bueno, 11, yo creo, 12 mira, años. pues nos queda pendiente un poco analizar también toda esta situación. Nos hemos quedado sin tiempo ya aquí en este programa de Ruta 2025, hoy dedicado al mundo del autocar y del autobús. Interesantísimo, además, hemos conocido un poquito más cómo está este sector, cómo está evolucionando. De la mano de David Moneo, director de IFEMA de Movilidad. Muchas gracias, David, Gracias, por Chema, vuestra un placer presencia. estar Enhorabuena, contigo. y es el año que viene más. Y el año que viene más, esto no para. Eso no para. Julián Barrios, responsable de marketing de VDL Bus & Quads España. Muchas gracias por Gracias, tu presencia. Chema. Gracias. Seguimos ahí avanzando con el rental bus, que me ha parecido interesante. Y Ángel Luis Esella, responsable de Carsan España. Muchas gracias también Muchas por gracias, vuestra Chema. presencia. Y hasta aquí un programa más de Ruta 2025. ¿Sabes? Seguimos aquí en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta siguiente.